1 Corintios 1, mis hermanos, del 18 al 31, había un dilema sobre qué mensaje traer. 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer, pues era más largo el mensaje, pero 18 al 31. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 18 al 31. Decía, porque prediqué sobre el Día del Padre la semana pasada, sobre el ejemplo que nos dan algunos héroes de Dios, cómo ser buen padre, pero también terminamos una semana bueno, 2 semanas de misiones. Y entonces el mensaje debería ser evangelístico. Era necesario, hermanos, predicar sobre el ministerio evangelístico, y es lo que vamos a tratar, pero tal vez un poquito diferente al que usted opina. ¿Cuántas veces le ha fallado usted a Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas veces ha dejado usted un ministerio incompleto? Yo creo que la mayoría hemos dejado un ministerio incompleto. ¿Cuántas personas han vuelto atrás diciendo, este cristianismo no era para mí? Yo creo que muchos. Entonces tenemos entre nosotros un hombre y el mensaje de Dios, donde Dios es un Dios de oportunidades. La magna obra de Dios, persona que me escucha, se lleva a cabo a través de siervos. Y yo cuando veía algunas imágenes de aquellos siervos de Dios humildes, con guarachitos, que caminan 4 horas para ir a predicar el evangelio, digo yo, qué hombres tan grandes delante de Dios. Me siento chiquito en lo poco, lo mucho que he hecho, porque hay grandes hombres de Dios que viven para servirle. Siervos llamados por Dios a un ministerio especial. Y déjenme decirle, hermanos, aquí los hay, como decía mi hermana Adela. Aquí hay líderes, aquí hay siervos, a quienes cuento con ellos para abrir el templo, para arreglar aquí, para poner allá, para ir a otros lugares. Personas comunes y corrientes, con defectos, pero con mucho amor a Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios nos ha dado una lista grande de personas. Y vea Hebreos 11, qué hermoso termina ese capítulo con los héroes de Dios. 1 Corintios 1, que vamos a leer, hermanos, nos da unos requisitos. Y yo les sugiero, varones, hermanas que me escuchan, lean conmigo. 1 Corintios 1, vamos a leer nomás los versículos 26 a 31. Todos juntos, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es tu bendita palabra, Padre, y gracias, porque contamos con ella. Ahora, Padre, tú nos vas a escuchar la historia de un hombre, nos vas a enseñar lo que puede hacer con un hombre común y corriente, donde andábamos para poder estar en tus manos y ser instrumentos tuyos. Ahora dejo tu mensaje en tus manos, Todopoderoso, el corazón de ellos. Quiero que tu Santo Espíritu trabaje en ellos, porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los héroes de Dios se cuentan por doquier alrededor del mundo, y en estos 2000 años, hermanos, ¿saben, hermanos, que allá en la eternidad, pues la palabra lo dice, vamos a tener tiempo para conocerlos a todos? Aquella iglesia naciente en el siglo I, con toda la fuerza y el imperio de Roma, de Nerón y de Calígula y todos aquellos que menospreciaban al pueblo de Dios, vamos un día a saludar a esos héroes que dieron su vida. Vamos a saber cómo murieron. Vamos a ver aquellas mujeres viudas donde sus esposos murieron por el hecho de mostrar la fe. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de los años, en este siglo XXI, hermanos, Dios sigue trabajando a través de su Santo Espíritu. Y lo que vi ayer, mi hermano, varones, no muchos, doblaron sus rodillas
para ser diferentes. Muchas veces no tenemos el concepto adecuado de una persona, pero hay cada cosa que nos sorprende. Una vez leí hace muchos años, dice, se cuenta la historia de una iglesia que no tenía pastor. Y entre muchas solicitudes que recogieron para ver quién iba a ser, una iglesia muy grande, muy famosa, pero había muchos que se incluían en ella. Pero ninguna carta de presentación los satisfacía a ellos. Alguien, al ver que la iglesia no simpatizaba con ninguno de ellos por la exigencia que ellos tenían, desarrolló una carta como una solicitud que decía: yo soy un pastor un poco tosco para hablar, dice. Me han corrido muy seguido de las iglesias. He caído en la cárcel, no por culpa mía, pero soy expresidiario. Me han cerrado las puertas de algunas ciudades por armar alborotos. No soy bien visto por los religiosos de las ciudades en las cuales predico. Y un hermano dijo: basta, no más. ¿Quién se atreve a solicitar el pastorado de esta iglesia tan grande? Y decía abajo la firma: el apóstol Pablo. ¿Quién no quisiera haber tenido ese varón como pastor, verdad? Por lo general, mis hermanos, ante ministerios, queremos ver a los que son fuertes, a los que tienen presencia, a los que tienen cultura, a los que tienen doctorados. Queremos a los sabios, no a los que están en proceso, no a los que están principiantes. Pero vemos en 1 Corintios, y lo acabamos de leer, hermanos, ¿a quién escoge Dios? A lo vil del mundo, a lo menospreciado escoge el Señor. Aquellos que están con un amor profundo por agradar a Dios, pero que no tienen títulos, y de ahí el Señor saca a personas para ponerlos en la bendita obra de Dios. ¿Con qué fin, hermanos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, cuando estemos allá arriba con Dios, sepamos que no nos escogió por lo guapo que somos, por lo talentoso que somos, porque tenía cultura, porque tenía títulos. Dios no nos escogió por eso. Dios nos escogió, hermanos, para su obra, incluso muchas veces a pesar de que nosotros no quisiéramos. Dios quiere usarnos para cuando nos gloriemos, si acaso nos gloriamos, sea para con Dios. En todas las áreas que Dios trabaja, mi hermano, Dios siempre escoge personas comunes y corrientes. Y si esta iglesia va a responder a un llamamiento, hermano, hacia un ministerio de salir a predicar fuera de estas cuatro paredes, que el diablo no le gane con que le diga a usted: es que tú no sabes, mira, te vas a confundir, se van a burlar de ti, tú quién eres para predicar cosas tan divinas. Y el diablo va a buscar la manera de tumbarle ese deseo. Y usted sepa de eso, contestarle al enemigo: aléjate de mí, Satanás. Porque cuando Dios escoge, Él sabe por qué lo escoge. D.L. Moody, hermanos, es uno de los predicadores del siglo XX. Han escuchado mucho de mí cerca de él. Leí su biografía y digo: qué hombre. ¿Se acuerdan del zapatero que les dije? Que teniendo las tachuelas escuchó: el mundo todavía no sabe lo que Dios puede hacer a través de un hombre enteramente consagrado a Dios. Un hombre que habló a millares y miles se convirtieron. Una vez él estaba en una iglesia en Inglaterra, pero hablaba muy mal el inglés. No era una persona culta. Era una persona que salió del vulgo, salió de ser un zapatero común y corriente. Entonces, cuando vio a alguna persona por ahí de esa iglesia de pompa y todo, le mandó un mensaje y se la dio al diácono de la iglesia y le dijo: mira, dáselo al predicador. Cuando Moody iba a predicar, antes leyó la carta y en el mensaje decía: eres un tonto. No, decía tonto. Moody empezó su mensaje de esta manera. Muchas veces dice: hay cartas que son anónimas. No nos gusta decir quién la escribe, pero esta vez al contrario. Solamente recibí una carta con su firma. Bueno, de alguna manera, ¿verdad?, se la sacan los pastores que tienen. Pero, hermanos, podemos menospreciar al predicador porque no sale, la corbata no queda con su ropa, o porque habla mal español, o porque su léxico no funciona. Pero cuando Dios lo pone, y dice la palabra de Dios que Dios pone palabra en su boca,
he escuchado algunos testimonios de predicadores que no hablan bien, no tienen léxico, no tienen fuera sus palabras, pero una vez que el Espíritu Santo unge a la persona, la gente llora ante el mensaje. Dios quiere utilizarnos, mis hermanos, a pesar de lo que somos. Y tal vez usted no conozca mucho a este varón. Un varón del Nuevo Testamento cuando la iglesia nació, llamado Juan Marcos. ¿Quién sabe leer a Juan Marcos, hermano? ¿Alguien sabe alguna de las características de Juan Marcos? ¿Había oído hablar de Juan Marcos? Nadie, ¿verdad? Pues ahora van a hablar durante media hora, un poquito menos, de lo que este varón fue utilizado por Dios. Este varón, hermanos, fue un desertor. Menos van a querer ser como él, ¿verdad? En Hechos 12:12, vamos a ver de dónde procede, hermanos. Alguien tenga ahí Hechos a la mano, porque vamos a estar moviéndonos en Hechos de primero al último, ¿no? Y Hechos 12:12 vemos de dónde procede. Algún hermano que lo lea fuerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Hijo de quién? De María. Ande, hermano, pongan atención. Al que vea distraído le voy a preguntar, ¿eh? Hijo de María, no la madre de Jesús, hijo de María. En primer lugar vemos que Juan Marcos era hijo de María. Su primer nombre era Juan, que significa la gracia de Dios. Ahora, hasta el capítulo 15 se le llamaba Juan Marcos. De ahí en adelante, del 15 en adelante, se le va a llamar simplemente Marcos. Era un hombre acomodado, se cree que tenía dinero, creció en un ambiente de comodidad. Dice la Biblia que tenía un primo hermano llamado Bernabé. También ustedes han escuchado a Bernabé. Este Juan Marcos, hermanos, estuvo pegado cerca de dos grandes predicadores y siervos de Dios. Hechos 12:25, un hermano que lo lea. Ahí lo tienen a la mano. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién eran los dos grandes que trabajaban en lo de Juan Marcos? Nada menos que Bernabé, un hombre de Dios, y Pablo, el predicador llamado a los gentiles. Pablo y Bernabé, hermanos, estaban por partir ahí en el capítulo 12 a su primer viaje misionero. Bernabé, como era primo hermano de Juan Marcos, y viendo lo nuevo en el evangelio, nació en el corazón decirle, ¿por qué no lo invitamos? Vamos a llevarlo con nosotros, vamos a que esté con nosotros. Y a lo mejor en el camino puede aprender algo sobre la vida misionera. La Biblia nos dice, hermanos, que se fueron a Antioquía y de ahí partieron a Perge en Panfilia. Hechos 13:5, léalo, mi hermano. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. La persona que misiona, hermanos, no tiene tiempo para descansar. Inmediatamente se pusieron a predicar. Juan Marcos, joven, los acompañó y llegó a ser su ayudante. Ahora era un trabajo humilde, nada notorio, solamente era el ayudante de dos grandes hombres de Dios. Pero le quita la importancia el ser ayudante. Cuando una persona sirve a Dios, hermanos, aquí no hay rangos, aquí no hay jefes, aquí hay responsabilidades, eso sí. Pero era el ayudante de ellos dos. Era un hombre aspirante a misionero. Ha de haber dicho antes de partir, pues me está invitando mi primo Bernabé. Y voy a viajar, lo primero que hacen los jóvenes, voy a conocer otros lugares, voy a andar entre el barco, voy a andar entre caballos, es una aventura, me va a gustar, cosas nuevas. Estaba lleno de entusiasmo. Y es que así empiezan muchos misioneros, mis hermanos, o muchos pastores, con mucho entusiasmo. Pero algo sucede en el camino. Vio Juan Marcos que no era nada agradable ser misionero. Hechos 13:13. ¿Qué hizo Juan Marcos? ¿Sabes qué? El ser cristiano está duro. Cuanto más ser misionero. Dijo, ahí nos vemos. Es más, ni les avisó. Ellos apenas estaban empezando cuando Juan Marcos dice, yo ya me voy a la casa. En el pastorado, mis hermanos, en los seminarios, muchos entran, pero no todos terminan. Hemos visto seminaristas en Oaxaca, en México, que muchos entran, pero de alguna manera se les cae el encanto del ser misionero. Así que esta noche, mientras estaban dormidos,
Juan Marcos, caminando de uno al otro, decía, bueno, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no puedo seguir, no estoy hecho para esto. ¿Cómo le haré para irme? No, si les digo que no me van a convencer. Y luego el diablo que busca hacer de lo suyo, ¿verdad? Dale, vete a tu casa. ¿Qué le vas a hacer caso a Pablo? Menos a Bernabé, hombre. Dale, allá en la casa te va. Es más, vete a la iglesia. Porque muchas veces hasta el diablo nos manda a la iglesia, nomás no hagan nada, ¿eh? Escucha al pastor, sí, siéntate en algún rincón por ahí, pero no le hagas tanto caso. Así que mientras estaban dormidos, hermano Juan Marcos se fue. Ahora, hermanos, ¿por qué se fue? ¿Por qué se dio por vencido? ¿Por qué algunos de nosotros, mis hermanos, como cristianos, nos damos por vencidos en este caminar? ¿Cuántos maestros de escuela dominical han dejado su ministerio a medias? ¿Cuántos diáconos de nuestra iglesia han dejado su ministerio entre nosotros? ¿Cuántos pastores abandonan su ministerio? ¿Cuántos de los que estamos aquí no han pensado en abandonarlo todo, en tirarlo todo? La obra de Dios no es fácil. ¿Qué lo hizo a Juan Marcos regresarse? ¿Qué ha hecho tal vez usted que me esté escuchando? Ha abandonado el ministerio. Ya no enseña como antes enseñaba. Ya no sirve como antes servía. Ya no va a las misiones como antes misionaba. Ya no hace aquello que sabe que es bendición para la iglesia. Y vuelve atrás. Primeramente, yo creo, hermanos, que se pudo regresar Juan Marcos por el señorío en que se estaba sobre él. Cuando Dios mandó a los misioneros a predicar el evangelio, a abrir brecha, tanto Pablo como Bernabé, hermanos, recibieron un llamamiento. Y ese llamamiento fue para servir al Todopoderoso. Pero no se registra un llamamiento para Juan Marcos. No fue llamado por Dios. Tal vez usted quiera ocupar un lugar en alguna iglesia como pastor, predicador, pero si no es llamado, déjeme decirle, no lo intente. El pastorado, el diaconado, el ser un líder de alguna congregación, tiene que ser un llamamiento de Dios. Un pastor le dijo a su hijo que quería ser pastor. Mira, hijo, si puedes escoger otra carrera y ser feliz, mejor hazlo. No te metas donde no te llaman. Hermanos, si usted no es llamado a ser siervo, líder, no se ponga al frente, porque tarde o temprano va a ser tarde. Va a querer renunciar. Yo varias veces lo he querido hacer en esta iglesia en estos 16 años. He dado mi testimonio. He dicho a mi esposa, ¿sabe qué, mija? No más. Está duro el caminar. Les he dado el testimonio que en la iglesia del Calvario, una vez que tenía eso resuelto, escuché el mensaje, Señor, tú me llamas por mi nombre, se cantó. En ese momento Dios me dijo, ¿tú quién eres para mandarte solo? Y a partir de ahí continué con nuevas fuerzas. Hagan caso aquí a la niña, déjenme la pendiente, déjenme los jóvenes para acá. Hermanos, el llamado es un ministerio que solamente lo tienen, lo Dios pone en su corazón. También el regreso de Bernabé tal vez fue por las dificultades. Cuando una persona abre brecha, no es fácil estar ahí en la vida misionera. No es fácil. La hermana misionera que llegó con nosotros nos dice que en veces los manda sin dinero, ni para el camión. ¿Se acuerdan, hermano, el testimonio de nuestra hermana Teresita? Y 7 días duran, hermanos. Y por la gracia de Dios, gracias a Dios que está en ese llamamiento, pero pasan hambres, pasan cansancio. Juan Marcos pudo haber dicho, esto va a estar muy difícil, en la casa está el refrigerador con frijolitos, con queso, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Hermanos, el ser cristiano y ser siervo de Dios no es estar de vacaciones. Y quiero que lo sepan todos, mi hermano. El servirle a Dios no es fácil, nunca ha sido frágil. Según de Corintios 11, mis hermanos, del 23 al 29, le voy a pedir a mi hermano Jorge que lo lea. Según de Corintios 11, 23 al 29.
nos vamos a dar un pequeño repaso de lo que Pablo vivió como misionero. 2 Corintios 11 del 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco habló, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hasta ahí, mi hermano, gracias. ¿Cómo la ve la vida de Pablo, hermanos? Estos son ministerios, y todavía los hay, mis hermanos, en muchos que salen de sus hogares. Definitivamente el ministerio es duro, pero cuando es llamado, vale la pena. O a lo mejor el liderazgo no les gustó. ¿Quién era el líder de esos dos, hermanos? Si usted se fija, en el capítulo de Hechos, capítulo 12, vemos siempre la palabra Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé era el jefe. Bernabé era el primero. Saulo era el que estaba aprendiendo. Pero después encontramos algo que cambió. Del capítulo 13 en adelante, ahora vemos a Pablo como jefe y Bernabé como segundo. Pablo es el que daba las órdenes. Pablo estaba en el lugar dominante. Y siempre vamos a escuchar Pablo y Bernabé. Así que, hermanos, Juan Marcos se regresó. ¿Te gustaría ser Juan Marcos? No, pues así no, ¿eh? Un desertor. Bueno, vamos a ver ahora qué pasó con Juan Marcos. Y esto es interesante, hermanos, y esta es la realidad del mensaje. Todos que me están escuchando, de alguna forma o de otra, hemos renunciado a un ministerio. Es posible que usted haya renunciado a maestro de escuela dominical. Es posible que diga el coro de la iglesia, yo ya no voy, tardan mucho. O ya no me... ser ujier, le voy a decir a mi hermano que siempre no. Es cansado estar atrás. Ir a una célula, bueno, el pastor no va, pero mira, yo soy encargado de ir. Y a lo mejor dice, yo ya no quiero andar ahí. O a lo mejor renunció a leer la Biblia. Todos de alguna forma hemos sido tentados a renunciar. Pero la Biblia nos enseña, mis hermanos, que Dios nos da una segunda oportunidad. A partir de Hechos 15:36, vemos la vida ascendente de este Juan Marcos que un día desertó. ¿Qué dice Hechos 15:36? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, nos volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Sigue el hermano hasta el 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después de que Juan Marcos, hermanos, abandonó el ministerio, pasaron 11 años. Y vuelve Bernabé a decir, mira, Pablo, vamos llevando nuevamente a Juan Marcos. ¿Quiso Pablo llevarlo? No, dice, no, nos va a volver a dejar. ¿Para qué vamos a gastar en comida, en transporte? Va a haber lo duro del camino. Y sabes qué, yo no quiero llevarlo. Bernabé quería que Juan Marcos fuera. Pablo le dijo, no, es un desertor. Pero Bernabé confiaba en su primo. Y Pablo dice, ni en sueños espero que lo invites. Se fue cuando más lo necesitábamos. Es un desertor, ni siquiera nos avisó cuando se fue. Mira, nos va a dejar de vuelta Bernabé. No creas lo que le está diciendo. Yo creo que Juan Marcos, hermanos,
recibió una disciplina por parte de la iglesia. Fue disciplinado por Pablo y por la iglesia. Están delante de nosotros dos grandes hombres del Dios, Pablo y Bernabé. Dos hombres llenos del Espíritu Santo, dos héroes de la fe de Dios. Pero había problemas ya entre ellos. Uno quería a Juan Marcos y otro le dice, no me lo llevo. ¿Qué pasó con ellos, mis hermanos? Bernabé y Juan Marcos se fueron a Chipre, Pablo y Silas a Siria. Bernabé le dijo, Juan Marcos, espero que ya no me falles. Tú te vas conmigo. Y de ahí en adelante, hermanos, Bernabé y Juan Marcos fueron inseparables. Y dice la historia, a través de la Biblia y algunos más, que fue la gran bendición de muchas iglesias. Juan Marcos reconoció que tuvo un varón que lo apoyó. Tuvo una segunda oportunidad. Y si lo disciplinaron, él aprovechó la disciplina. Ahora, mis hermanos, Dios sigue trabajando con gente que abandona ministerios. Dios sigue trabajando con desertores. Dios sigue trabajando con gente que quiere dejarlo todo. ¿Cuántos de aquí no hemos querido oír de Dios? Hermanos, ¿a quién le va bien sin Dios? Cuando una persona se aleja de Dios, no es fácil, y menos si deja un ministerio. Si usted ha abandonado algún ministerio, si usted era de los que trabajaban en la escuela bíblica de vacaciones, si usted era de los que participaban en el coro, si usted era de los que iban y misionaban en algunos otros lugares y ya no lo hace, déjeme decirle, Dios está interesado en usted. Cuando yo vi doblar rodillas el día de ayer, hermanos, a los varones, muchos de ellos ya ni iban a los cursos, ni a los cultos. Pero el llamamiento que hizo Dios ayer, aún no lo hacía yo todavía, hermanos, y ellos ya habían sido llamados a hacerle una entrega a Dios. No cabe duda que Dios no se da por vencido. En Colosenses 4, del 10 al 11, hermano Eddie, ayúdeme a leerlo, vemos a un Marcos ya activo totalmente en las cosas de Dios. Colosenses 4, del 10 al 11, el desertor volvió a ser todo un hombre de Dios. Colosenses 4, 10 y 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En 2 Timoteo 4:11 está predicando Pablo y dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo cambió de opinión, ¿eh? Ahora sí, mira, aquel desertor ya no me acuerdo, pero este Marcos, ya restaurado, tráemelo. Hermano que me escucha, quiero terminar con una invitación. Yo no sé si usted está siendo fiel en la obra de Dios. Yo no sé si usted ha abandonado ministerios. Tal vez tiene dones y talentos. Y yo sé que muchos que me están escuchando, hermanos, tienen dones y talentos que no lo están poniendo en la obra de Dios. Tal vez un día le dijo a Dios, o sin decirle nada, simplemente tomamos retirada, sin avisar. Si asistimos a la iglesia, si venimos de vez en cuando, si escuchamos bien la obra misionera y nos emocionamos, pero no estamos haciendo nada en la obra de Dios. O no estamos haciendo lo que debemos hacer. O ya nos da flojera hacerlo y ya no lo hacemos con ese amor con que antes lo hacíamos. Pero Dios quiere el día de hoy, hermanos, volverlo a tomar. ¿Sabe, hermanos, quién escribió? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos hay? ¿Ya se les olvidó? 27. Mateo escribió Mateo, Lucas escribió Lucas y Hechos, Juan escribió Juan y primera y segunda y tercera de Juan, Pablo escribió 13 cartas paulinas, Santiago escribió su carta, Pedro primera y segunda de Pedro, Judas escribió Judas, pero falta uno. El segundo evangelio, Marcos. ¿Quién cree que lo escribió? El desertor. El que ya no daba a nadie nada por él.
el que tal vez habíamos criticado, pero llegó a ser todo un ejemplo de Dios. Es posible ahorita, hermano, usted, hermana, no está sirviendo como debe de servir. Y el enemigo le ha dicho muchas cosas en su mente, pero Dios lo quiere usar a usted. Jóvenes, adultos, Libertad en Cristo tiene un ministerio en esta ciudad y anda buscando Dios quien usar para su obra. Cierra sus ojos, vamos a orar. Tal vez usted esté desalentado. Tal vez usted hasta ha dicho, no más. Gasto mucho en esto. Tal vez ya no ha leído la Biblia como la leía antes. Tal vez no ha predicado como Dios le ha dado el don y talento. Tal vez no está en el coro, pero sabe usted que tiene el talento y el don que Dios le ha dado. Tal vez ha dejado de repartir folletos. Yo no sé qué haya abandonado. Padre, este varón, Señor, que nos has puesto en el día de hoy, fue todo un misionero, porque así te plació usarlo. Desertó, se fue. Y es que es posible que algunos que están enfrente de mí, Señor, han abandonado ministerios teniendo un potencial tan grande para servirte. Quiero hacer una invitación, hermanos. Quiero que se ponga de pie y dígale a Dios, Padre, yo quiero ser usado por ti. Tal vez te he fallado, pero esta mañana yo quiero que me uses. Yo quiero que uses mis manos, usa mi carro, usa mi dinero, usa mi tiempo, usa mi esfuerzo. Muchas veces he sido llamado, pero de alguna manera he vuelto atrás. Mira, hermanos, Dios no adquiere nadie fuerzas. Dios usa voluntades. Y si Juan Marcos volvió a ser todo un héroe tuyo, aquí en la iglesia, usted puede ser uno de ellos. Si usted quiere pasar otros 20 años sentado en una banca, puede hacerlo. Pero Dios está haciendo un llamamiento a ser un héroe de Él. Va a costarlo, pero es el tiempo. La mies es mucha y los obreros pocos. Padre, delante de mí hay un pueblo hermoso, amado por ti. Tal vez no están haciendo ni estamos haciendo lo que deberíamos ya haber hecho. Tal vez hemos querido regresar atrás. Pero has llamado, Señor, a un reencuentro el día de hoy. Sigue, Señor, todavía sin desanimarte de nosotros. Ahora te ruego que bendigas, Padre Santo, las personas que están sobre sus pies, que han puesto su corazón en esta invitación. Sí, Padre, tal vez hemos abandonado muchas cosas, pero este es el día, Señor, que nos estás llamando a un reencuentro contigo. Bendice sus vidas, bendice sus parejas, bendice sus hijos, Señor. Bendice Libertad en Cristo, Padre, como una iglesia que debe misionar, porque a ti te place escogernos. Ahora, Señor, todos los que estamos aquí tenemos defectos, tenemos necesidades. Yo te ruego que se los suplas, porque servirte a ti, Señor, es el mejor de los ministerios. Toca sus corazones, sus voluntades, y gracias, Señor, por lo que vas a hacer con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.